tema a análisis hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Con tu permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Buenas tardes, diputadas y diputados. Hoy en el Día Internacional del Migrante es importante manejar algunos datos que orienten toda esta situación de lesa humanidad que están viviendo bastantes pueblos en el mundo, consecuencia de una política imperialista que daña la integridad y afecta los derechos de las personas. El 2 de diciembre de 1823, es decir, hace 200 años, el entonces presidente de Estados Unidos, James Monroe, en su mensaje anual al Congreso, hizo pública la doctrina que lleva su nombre y que llegaría a ser la base política estadounidense respecto de América Latina hasta la actualidad. América para los americanos. Su autoría es del entonces secretario de Estado, John Quincy Adams. La frase tiene dos maneras de interpretarla. Primera, como una advertencia a las potencias europeas de no intervenir en lo absoluto en este continente. Y segunda, que los hechos han comprobado de proclamar que esta era su zona de influencia, arrogándose al margen de la razón y el derecho la prerrogativa de imponer sus intereses en todo el territorio continental. Al poco tiempo empezaron las agresiones. La primera en el siglo XIX fue en 1831 contra la República Argentina y la segunda, y muy grave, fue contra México en 1846 a 1848, que mutiló nuestro territorio. La gravísima invasión yanqui a México la llamaron Guerra México-Estados Unidos. Como señalaba, fue de 1846 a 1848 y se trató de la segunda vez que se concretó la doctrina Monroe. Esta guerra de despojo fue causada por irrefrendable expansionismo yanqui. Segundo, el plano expansionista. En 1823, un grupo de angloparlantes encabezados por Stephen Austin solicitó y obtuvo permiso para radicarse en Texas, que era territorio mexicano y formaba un mismo estado con Coahuila allá por 1823. Pero en 1836, ese mismo grupo de estadounidenses optó por separarse y constituirse en la República de Texas. Sin embargo, México nunca reconoció la independencia de Texas, pero como era de esperarse, Estados Unidos sí. Sí lo hizo y luego en 1845 admitió a Texas como estado de la Unión Americana. Con esto quedó al descubierto que todo había sido parte de un plan previamente establecido. Sin embargo, los yanquis no quedaron satisfechos y procedieron a edificar una instalación militar. Ellos la llaman Fuerte, al sur de Texas, en territorio de Tamaulipas, con lo que provocaron una respuesta del ejército mexicano, lo que les sirvió de pretexto para que en una rápida ofensiva avanzaran por tierra. ¿Cómo se consumó el despojo? México fue forzado por las circunstancias, se vio obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en la ciudad con ese nombre en 1848, por el cual fuimos despojados por los invasores yanquis del 55% de nuestro territorio, incluyendo los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, las partes mayores de Arizona y Colorado y partes de los actuales Oklahoma, Kansas y Wyoming. Todo lo reseñado hasta aquí
corresponde a la época del capitalismo de libre mercado, anterior a su transformación en capitalismo imperialista que, como sabemos, ocurre entre las décadas de los 70 y de los 80 del mismo siglo XIX. En la etapa superior del capitalismo, el imperialismo, como lo calificó Lenin, la doctrina Monroe, asume su naturaleza injerencista de manera plena. Entonces, el Estado yanqui, como todos los estados imperialistas del mundo, pasan a ser entidades cuya función es la de representar en lo político, jurídico y militar los intereses de sus corporaciones que explotan de manera inmisericordia a todos los pueblos del mundo, sobre todo los que tuvieron la desgracia de no haber desarrollado sus fuerzas productivas de manera temprana y que por tanto pasaron a ser países dependientes sumidos en el subdesarrollo. A partir de ese entonces ya no hay duda de que América para los americanos solo significa que las corporaciones y el Estado yanqui se reservarán toda América Latina en lo que cínicamente ellos mismos llaman su patio trasero. Actualmente han mutilado sus métodos de rapiña y despojo. Ya no serán solo invasiones militares, ahora es sobre todo injerencia económica para despojarnos de materias primas, recursos naturales de todo tipo y una parte de plusvalía que produce el trabajo de nuestros pueblos, pero también injerencia jurídica para imponer sus ideas y normas sobre todo tipo de gobierno y todo tipo de leyes políticas, para imponernos a sus lacayos al frente de nuestros gobiernos y mediática para modelar a su conveniencia la opinión de los pueblos. Solo por mencionar algunos de las principales agresiones del imperialismo yanqui contra América Latina desde los inicios del siglo XX. 1908, tropas norteamericanas intervienen en Panamá. 1910, los marines yanquis ocupan Nicaragua. 1911, México, según para proteger a los ciudadanos norteamericanos, el presidente William Taft ordena el desplazamiento de 20,000 soldados a la frontera sur y 8 buques de guerra frente a las costas de California. 1912, los marines norteamericanos invaden Nicaragua. 1913, el embajador yanqui Henry Lane Wilson firma el pacto de la embajada con Victoriano Huerta y Félix Díaz, que desemboca en el derrocamiento y asesinato del presidente Francisco I. Madero. 1914, marines de los Estados Unidos toman el puerto de Veracruz, que fue defendido heroicamente por los cadetes de la Escuela Naval Militar. 1915, los marines ocupan Haití. 1916, los marines ocupan la República Dominicana. 1924, la infantería de marina norteamericana invade Honduras. 1925, tropas norteamericanas ocupan la ciudad de Panamá. 1926, Estados Unidos crea la Guardia Nacional en Nicaragua. El capitán de los marines yanquis conmina en 1927 a César Augusto Sandino para que se rinda. Él responde: yo quiero patria libre o morir. Entonces Estados Unidos realiza el primer bombardeo aéreo en América Latina. Por último, mencionaré brevemente los principales golpes de Estado y las dictaduras militares impuestas por el imperialismo en América Latina, en Veracruz, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, República Dominicana, Haití y Jamaica. Ahora, los golpes de Estado han variado en su táctica. Se les denomina golpes blandos, que no tienen nada de blandos, a través de lawfare o guerra jurídica. Igual solo es una ojeada contra Manuel Zelaya, presidente de Honduras en 2009, contra Fernando Lugo, presidente de Paraguay en 2012, contra Cristina Fernández desde 2015 hasta hoy, contra
Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Desde 2016 hasta la fecha recientes, contra Evo Morales, presidente de Bolivia, en 2019, contra el presidente Pedro Castillo en Perú en 2022 y hoy mismo el que pretenden contra el presidente electo Bernardo Arévalo en Guatemala, y en buena medida lo han intentado en México contra el presidente López Obrador a lo largo de su gobierno. Tampoco podría dejar de mencionar que el criminal bloqueo contra Cuba socialista forma parte de la doctrina Monroe, bloqueo que se mantiene en mil formas: comercial, financiero y económico, que bien puede calificarse como el genocidio más largo de la historia de la humanidad, y también el que ha impuesto el imperialismo yanqui con igual propósito inhumano con Venezuela bolivariana. Concluye, diputado. Son 10 minutos, me pusieron 5 nada más. Todavía me queda un resto de tiempo, diputado presidente. Queda demostrado que los 200 años de la doctrina Monroe significa 2 siglos de intervencionismo y despojo por parte del imperialismo yanqui en toda América Latina. Por tanto, no podemos dudar que este es el enemigo fundamental de todos los pueblos de América Latina, y que en la medida que tengamos gobiernos progresistas y nacionalistas, en esa medida el imperialismo se irá debilitando, lo que hará posible nuestra segunda y definitiva independencia. Compañeros diputados y diputadas, termino citando esta frase de Simón Bolívar: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Hoy que se llevó en nuestro vestíbulo un foro por el Día Internacional de los Migrantes, esperemos que conozcamos parte de las ponencias que los especialistas vinieron a impartir, vinieron a presentar, y que lamentan, creo que la reflexión, el que el Poder Legislativo o los legislativos, el propio Congreso de la Unión, la propia Presidencia de la República, no en esta etapa, sino en muchas más, no ha sido seria ni hemos sido serios respecto de ponerle atención a esto que se origina a partir de las desigualdades, a partir de la intervención, a partir del golpismo, a partir de el dictar políticas desde el exterior en las naciones, rompiendo su soberanía y su independencia y obligando a grandes masas a tener que emigrar. Europa dejó de ser opción y hoy la opción está en el norte de este continente, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el sueño americano, que desafortunadamente, y se lamenta, nuestro país está haciendo nada o no ha hecho nada, y nuestro Estado, un Estado migrante, este Poder Legislativo, creo que también no hemos hecho mucho. Nos ha exhortado el diputado Estrada, nos ha exhortado el diputado Juárez, como diputados migrantes, nos han presentado una agenda que se plantea desde las organizaciones y las federaciones de migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué hemos avanzado? ¿Qué hemos discutido? ¿Qué hemos promovido? ¿Qué hemos presentado como iniciativa, reforma o adición a nuestro propio marco normativo, un marco constitucional? Seguimos siendo un pueblo que está siendo dañado, intervenido y gravemente lesionado, y pareciera que ya nos acostumbramos. Esperemos que haya un despertar y que pronto haya políticas públicas que generen la justicia para el respeto a la soberanía y la independencia de los pueblos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Para hechos, Delgadillo. Para hechos, Armando Juárez. ¿Alguien más? Para hechos, Estrada Hernández José Juan. ¿Alguien más?